Bueno, vamos a empezar esta sesión, ya la tercera que tenemos juntos. Un placer de nuevo saludarles y volver a estar en contacto con todos ustedes. Y hoy veo que no somos muchos, pero bueno, imagino que os iréis incorporando poco a poco a lo largo de la reunión. Y bueno, no sé si me escuchan bien. Quisiera la confirmación de que me escuchen bien. No sea que me ponga a hablar y a comentar. Ok, gracias, Vivi. Muchísimas gracias. Vale, hoy quiero comentar tres cosas fundamentales de los temas que deben ojear y deben estudiar, ¿no? En la unidad de competencia 3 de su curso. Les he enviado por correo electrónico también a todos bueno, pues acostumbro a hacer un PowerPoint, una especie de resumen donde procuro aclarar o procuro dar orden, ¿no? O procuro hacer de una forma más llevadera los temas que ustedes ya tienen colgados en la plataforma y que lógicamente son los temas de base, ¿no? Yo simplemente lo que hago es colocarlos de otra manera para que ustedes lo ojen mejor, ¿no? Entonces, preparando estos días este material, pues me he dado cuenta de que hoy hablaremos como de tres cosas esenciales, ¿no? Que es lo que les venía a decir. Una cuestión muy importante que a mí me parece bueno, que la vamos a coger a tiempo, ¿no? Que es el asunto de la calidad, ¿no? Una segunda cuestión está relacionada con todo lo relacionado con la elaboración de informes, con el plan de implementación y con la efectividad de las reuniones, ¿no? En los grupos de trabajo para implementar proyectos. Y una tercera cuestión que corresponde al tema 3 se relaciona directamente con el seguimiento, el monitoreo, ¿no? De alguna forma, el control de forma pormenorizada de los distintos elementos del proyecto. Vamos a ir desmenuzando poco a poco cada uno de estos aspectos y a ver en qué medida las explicaciones les pueden ayudar para luego elaborar la tercera actividad que tienen que realizar. Y última, ¿no? En relación a la cuestión de la calidad, bueno, pues pensando un poco lo que ustedes les dicen en sus apuntes y leyendo algunos otros manuales, la calidad la podemos definir vinculándolo a nuestro tipo de proyectos, ¿no? Que son proyectos de carácter social, podríamos decir. La calidad es, como podríamos decir, un aspecto muy relacionado y profundamente valorado para dotar a nuestros proyectos de tres cuestiones que a mí me parecen esenciales y que creo que debemos pensar en ellas. Uno, la pertinencia del proyecto, es decir, si lo que nosotros queremos poner en marcha realmente es pertinente. Quiere decirse que de alguna forma se vincula con las necesidades detectadas reales, ¿no? Y no meras ilusiones o meras intuiciones nuestras. También se relaciona con la capacidad de dotar eficacia y eficiencia a los propios proyectos, ¿no? Por lo tanto, la calidad es como aquel sello, ¿no? Aquel signo que hace al proyecto distinto de lo meramente esencial, ¿no? O de lo meramente intuitivo. Yo considero que la calidad no es un elemento común a todos los proyectos, sino que cada proyecto tiene su propia consideración de lo que es calidad para sí mismo, ¿no? Y cada grupo de organización, cada equipo de trabajo dota de la calidad que considera al propio proyecto, ¿no? Asociado al concepto de calidad van también los propios estándares, ¿no? De calidad, es decir, aquellos, podríamos decir, aquellos indicadores de medición, ¿no? Que nos permiten saber si lo que estamos desarrollando, que inicialmente quisiéramos que tuviera cierta calidad, realmente la tiene, ¿no? Dependerán fundamentalmente de los propósitos del proyecto, de la propia naturaleza del proyecto y del propio equipo en la medida en que éste decide hasta dónde quiere llegar, dotando de calidad, ¿no? A través de esos estándares medibles al propio proyecto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo bueno, que se me ocurría, ¿no? En relación a qué es la calidad y cuáles son los estándares para medir la calidad. Imaginen, imagínense ustedes, cualquiera de ustedes o una persona cualquiera que utiliza todos los días su vehículo, ¿no?
para ir al trabajo o para hacer las tareas diarias, ¿no? Y cuando sale de casa y se pone a conducir, con carácter de antes y con carácter de durante, ¿no? Piensa en una serie de precauciones para no tener accidentes, ¿no? Es decir, prevé ciertas contingencias y las piensa, ¿no? Esas precauciones están en nuestra mente, están en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, pero nunca nos hemos parado a pensar si debería tomar algunas más o si debería ser más exhaustivo, ¿no? con esas precauciones a la hora de ponerme a conducir, y tampoco compruebo sistemáticamente que no se me olvida ninguna o que no considero alguna que quizá alguien me contó pero que olvidé o que desconozco, ¿no? Podríamos decir que cualquiera de nosotros o la persona en la que estemos pensando que conduce no significa que no considere un sistema de seguridad, que sí que lo hace, ¿no? Porque sí se plantea una serie de objetivos y sí se plantea una serie de medidas para poder conducir con cierta seguridad. Pero el sistema en el que piensa, los elementos en el que piensa que configuran ese sistema, al no estar perfectamente definidos, perfectamente sistematizados, perfectamente escritos, ¿no? Perfectamente formalizados, podríamos decir, no cubren o no da garantías de cobertura de todos los aspectos susceptibles que podrían atentar contra la seguridad al volante, ¿no? Por lo tanto, las cosas que tenemos en la cabeza en ocasiones no son suficientes para dotar de calidad, en este caso la conducción, si no, con carácter previo, las sistematizamos, las formalizamos, ¿no? Las dotamos de todo tipo de detalle, dejando constancia por escrito de ello, a la hora de ponerlo en funcionamiento. La formalización del sistema de calidad, podríamos decir, implicaría crear registros, implicaría crear documentos, manuales, ¿no? Podríamos decir, donde quedaran especificados propiamente y específicamente los objetivos que en este caso de seguridad para la conducción se proponen, ¿no? O se persiguen. Y lo que debe hacer el conductor cada momento, cada instante, ¿no? En cada acción que tenga que realizar o en cada circunstancia que tenga que aplicar sus conocimientos de conducción. Por tanto, los sistemas, diríamos, eh, de gestión de la calidad deberían expresar de alguna forma y hacer constar y registrar este proceso de formalización. Este ejemplo aplicado al ámbito de los proyectos supone tomar conciencia de que la mera realización del proyecto, la mera documentación del proyecto, es decir, el mero escrito de todas y cada una de las partes del proyecto, no le dota de calidad. Le dota de calidad establecer una serie de criterios que lleven de alguna forma a la excelencia del proyecto, garantizando primero los objetivos, ¿no? Y los propósitos que inicialmente habíamos previsto para después dotarlos de mucha mayor calidad y más alcance hacia los propios beneficiarios en este sentido, ¿no? En vuestros manuales encontraréis que se os hace alusión a la Organización Internacional de la Estandarización, la ISO, ¿no? En cuanto a la principal organización internacional que dota de múltiples sistemas de gestión de la calidad en función del tipo de proyecto que se pueda realizar, ¿no? Es muy conocida, por ejemplo, la ISO 9000, ¿no? Bueno, pues que establece para distintas organizaciones, distintos tipos de proyectos, distintas naturalezas, distintas circunstancias, un grupo importante de estándares, de normas, que tienen un carácter de validez internacional, para que cualquier organización pueda disponer de unos estándares básicos o incluso todo lo complejos que considere o que quiera para dotar a los proyectos de cualquier índole de lo que llamamos calidad, ¿no? Los aspectos que la ISO 9000, la gestión de la calidad ISO 9000 desarrolla son como ocho grandes bloques que es interesante que conozcan, aunque luego veremos que realmente para los proyectos sociales las normas ISO quizá no ajusten tanto, ¿no? Quizá
quizá están pensados para, no tanto para proyectos sociales, sino más bien para proyectos en donde aparecen procesos de comercialización, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a modo de información, para que la tengan, ¿no? Y para que la manejen y para que sepan hablar de ello y sepan valorarlo, las normas ISO, concretamente el modelo 9000, gestiona 8 grandes bloques, ¿no? Donde se pueden ubicar distintos tipos de normas. Hay una introducción, como un punto cero, podríamos decir. Como un punto primero hay un objeto y el campo de aplicación, en donde establecer determinados criterios de calidad que clarificaran precisamente cuál es el objeto y el campo de aplicación. Lo mismo en relación al sistema de gestión de calidad, es decir, qué tenemos que hacer para dotar a nuestro proyecto de un manual que lo guíe, ¿no? Un manual de calidad que lo guíe, pues para controlar, para generar registros, para generar documentos sobre esos registros, para generar el control, la forma de manejar esos registros, ¿no? Otro bloque también lo relaciona con cuáles son los aspectos que dotarían de calidad, ¿no? a la intervención y las responsabilidades de la propia dirección, ¿no? Del proyecto. Aquí se detallan los requisitos orientados a garantizar que de alguna forma la propia organización asuma un papel un poco de gestor de las políticas de intervención que se estén realizando, ¿no? Hace especial dirección, especial insistencia en el papel de la dirección en cuanto es clave para el proceso de planificación del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Su implantación, su funcionamiento interno, el desarrollo del proceso, la revisión de los registros, ¿no? Quiere decirse que para las normas ISO la responsabilidad de la dirección en la gestión de la calidad es vital, ¿no? También hace cierta alusión a cómo gestionar los recursos desde un punto de vista de la calidad, especialmente los recursos humanos y las infraestructuras. Y especialmente alusión también hace a otro aspecto que es el de cómo gestionar el producto o el servicio objeto de gestión o de creación, ¿no? Cuáles son los aspectos básicos, los procesos básicos que deben vinculados a eso, a gestión de calidad o a presentación de calidad en relación a cómo se tienen que desarrollar, cómo se tienen que planificar, cómo se tienen que conseguir y alcanzar esos productos o servicios, ¿no? Y luego fundamentalmente hay un bloque muy interesante en donde da claves y pautas eh, para gestionar los sistemas de medición del proyecto, ¿no? Los sistemas de seguimiento, de monitoreo, de análisis y por tanto de gestión de las mejoras, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer desde un punto de vista de la gestión de la calidad el seguimiento del propio proyecto, ¿no? Pretende garantizar este sistema de gestión de la calidad en este momento, en estos aspectos del proyecto, que el propio proyecto no es algo estático, sino que es más bien un elemento vivo, un elemento dinámico, ¿no? Que se implanta y que no se abandona, sino que se revisa, que se somete a verificaciones, ¿no? Que se somete a verificaciones no solamente en un momento, sino en varios momentos, y que por tanto es susceptible de ser mejorado, ampliado, ¿no? Como ya hemos hablado en otras ocasiones en relación a la evaluación, ¿no? Pero mm, la gestión de la calidad, independientemente del uso o no de unos sistemas estandarizados, ¿no? Internacionales u otros, que luego veremos cuáles son, es necesario tener como 5 principios o desarrollar 5 principios generales, ¿no? Que nos permitan gestionar el control de la calidad, es decir, saber a ciencia cierta cuando algo que estamos realizando, cuando un proyecto que estamos poniendo en funcionamiento, lo estamos pensando, lo estamos diseñando, lo estamos planificando y lo estamos implementando y después evaluando, cuando en función de los criterios de calidad que queremos aplicar, realmente está ofreciendo calidad, ¿no? De esta manera estaríamos controlando la claridad, podríamos decir, ¿no? La guía de fundamentos para la dirección de proyectos, el PMBOK este 2013 que ya vimos en el anterior tema, nos habla como de 5 características de la calidad que nos permite, lógicamente, controlarla. O sea, nos permite manejarla, ¿no? Les he puesto un cuadro en ese PowerPoint del que les hablaba al principio, donde creo que les resumo bien ese aspecto, ¿no? Este aspecto. Una de esas características que nos permite controlar la calidad de nuestro proyecto es
lo que esta guía de los fundamentos para la dirección en 2013 llama funcionalidad. Es decir, saber si el producto o el proceso en este caso, dado que estamos hablando de procesos, de proyectos sociales, se está poniendo en funcionamiento, realmente eh, es una herramienta que repercute en el beneficio y en las funciones previstas para este proyecto acorde a las personas a quien va dirigida, ¿no? Es decir, si el proyecto y las acciones que lo componen y lo estructuran es realmente funcional acorde a los problemas de las personas con las que queremos intervenir, ¿no? Por tanto, si tuviéramos atisbos o si estableciéramos criterios para valorar la calidad, sin duda estarían también directamente relacionados con la funcionalidad del proyecto, ¿no? Otro de los aspectos que la guía de fundamentos para la dirección de proyectos les habla para controlar esa calidad es la ejecución, aspectos relacionados con el gran bloque de ejecución. Es decir, la forma en la que el producto se desarrolla, en este caso se comercializa o se produce, o en el caso nuestro de los servicios, la forma en la que el servicio se ejecuta o se pone a disposición de los propios beneficiarios en virtud de la funcionalidad que le queremos dar, ¿no? Otro gran aspecto que nos permite controlar la calidad, es decir, otra característica que deberíamos pensar en ella, es lo que esa guía de fundamentos para la dirección de proyectos llama confiabilidad, ¿no? Que es fundamentalmente la capacidad que tiene un servicio para desarrollarse, para beneficiar a los propios usuarios, tal y como se había previsto en las condiciones iniciales que aparentemente, cuando lo habíamos diseñado y previsto, eran normales, ¿no? Eran previstas de forma normal en cuestión del funcionamiento, sin incidencias aparentes y sin contingencias, ¿no? Indudablemente, la confiabilidad tiene que ver con el ofrecer fiabilidad a aquellos a quien va dirigido el servicio. Por lo tanto, si el servicio que nosotros ponemos en funcionamiento a través de las actividades con las que queremos desarrollar ese servicio, eh, aparentemente eh, están generando problemas, están generando incidencias, están generando pues contingencias que en definitiva son confusiones, ¿no? O son aspectos negativos, ¿no? En el uso del servicio por parte de los beneficiarios, indudablemente a esos beneficiarios, a esos usuarios que aparentemente tienen un problema, no se lo vamos a resolver o no les vamos a ayudar a resolverlo y por tanto en ellos se generará una duda y por tanto se atentará contra la fiabilidad del servicio. Por lo tanto, esa confiabilidad, esa gestión de la calidad en relación a esa confiabilidad nos va a permitir ofrecer un servicio, yo diría que limpio, ¿no? Sin incidencias o con la mayor parte de las incidencias controladas. Otra de las características, ya la penúltima de la que nos habla esta guía para los fundamentos de la dirección de proyectos en relación al control de la calidad es la importancia, ¿no? La importancia en tanto en cuanto eh, el servicio que nosotros promovemos a través de nuestro proyecto y las acciones que lo desarrollan realmente atiende específicamente y de forma lineal a las necesidades reales de los beneficiarios. O si también el servicio que ofrecemos y las actividades que lo gestionan o que lo implementan son pertinentes, aplicables, ¿no? Apropiadas para ser utilizadas, para ser desarrolladas por los usuarios, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando aquí de un concepto de importancia en tanto en cuanto a esos dos factores. Si lo que nos planteamos es eh, atiende las necesidades reales de la problemática detectada, por tanto el servicio y las actividades son importantes para poderlas desarrollar, o si por el contrario también las acciones son pertinentes, ¿no? Es decir, son aplicables, apropiadas, ¿no? Previstas para contener esos problemas que en aquel árbol de problemas en estos primeros momentos en los que nos vimos, pues consideramos, ¿no? Y otro de los aspectos esenciales que nos habla de la calidad, y yo creo que es
una característica a considerar para controlar esa calidad en nuestro proyecto, por lo menos es un aspecto que creo que debemos pensar en él, es lo que esta guía de los fundamentos para la dirección de proyectos en 2013 habla de puntualidad, ¿no? Se refiere al ajuste temporal. Importante, si lo pensáis, tiene mucho sentido. Cuando yo ofrezco el servicio y las acciones que desarrollan el servicio para poder atacar o para poder afrontar una problemática en un colectivo determinado, si esos servicios y esas acciones llegan a tiempo. Porque si llegan a destiempo, lógicamente la calidad del proyecto se ve seriamente dañada, ¿no? Llegar mal y tarde siempre será, desde el punto de vista de la puntualidad, un aspecto importante para controlar la calidad del proyecto, ¿no? Vale. La gestión de la calidad de un proyecto incluye, si quisiéramos pensar sobre ello, incluye como cuatro, yo diría como cuatro grandes bloques, ¿no? Independientemente de este pensamiento que hemos hecho sobre esos cuatro aspectos, desde el punto de vista operativo habría que atacar la gestión de la calidad desde cuatro ámbitos, ¿no? El primero, la planificación de la gestión de la calidad, es decir, cómo ubicamos en nuestro proyecto los aspectos que vamos a considerar desde el punto de vista de la calidad, es decir, los aspectos que aseguran la calidad, por tanto los planificamos junto con el proyecto. Un segundo bloque de acciones estarían encaminadas a asegurar la calidad, y aquí estaríamos hablando del tratamiento de las auditorías de calidad. Un tercer aspecto sería el control de la calidad, como acabamos de ver ahora. Y un cuarto aspecto serían otros aspectos a considerar desde el punto de vista de la calidad, ¿no? Dentro de esta gestión de la calidad de nuestro proyecto, y concretamente con respecto al punto primero, cómo planificar la gestión de la calidad, pues fundamentalmente a través de la creación de un plan de gestión de la calidad, en donde aparezcan los requisitos, los estándares, como decíamos antes, los criterios que nosotros como organización vamos a considerar para dotar a todas las acciones y servicios que estén presentes en nuestro proyecto de esa calidad, ¿no? Describiríamos de alguna forma qué condiciones eh, esos servicios y bienes han de contener, han de ser pensados y han de ser previstos para atender las necesidades y las expectativas de los beneficiarios del proyecto, incluyendo todos los pasos, todas las acciones que hay que hacer o que hay que realizar para poderlos controlar, ¿no? Incluiríamos, yo pienso que para facilitar este plan de gestión de la calidad, ¿no?, en este momento, una lista de tareas que podrían ser ejecutadas durante la implementación del proyecto, asegurando que no solamente las acciones se desarrollan como teníamos inicialmente previsto a lo largo de ese servicio que queremos prestar, sino también que se hace garantizando esa calidad que queremos dotar, ¿no? Por tanto, aparecerían esas acciones con requerimientos para que pudiéramos garantizar que la calidad, cuando se gestionan y se desarrollan, realmente aparece y no aparece ese concepto que decíamos antes inicialmente, que es el de suficiencia, ¿no? Una cosa son las acciones desarrolladas de forma suficiente y otra cosa son las acciones desarrolladas de forma excelente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la diferencia en cuestiones de calidad. Este segundo paso, una vez planificados, una vez desarrollado este plan de gestión de calidad, sería asegurar la calidad, ¿no? Asegurar la calidad supone, y lo podéis ojear en vuestros apuntes, supone eh, proveer evidencias, ¿no? Proveer evidencias. Evidencias en el sentido de que esas pruebas, ¿no?, esas evidencias doten o permitan dotar a las actividades de la calidad requerida por la organización, ¿no? Es decir, se trata de asegurar de que el proyecto va a alcanzar de forma excelente las expectativas que los involucrados en el proyecto tienen sobre el proyecto, ¿no? Y que durante el proceso se van a alcanzar de manera efectiva, se van a poner en disposición de ello las herramientas y los mecanismos oportunos,
y se va a conseguir que se alcancen esos objetivos de una manera mucho más que suficiente, ¿no? Para eso, al servicio de la calidad están las auditorías de calidad, ¿no? Que son aquellas acciones cuyas pretensiones fundamentales son tres, en mi opinión, de forma resumida, ¿no? Sería la primera, revisar si en el proyecto se están utilizando de alguna manera los procesos internos para producir servicios y productos que se entregarán efectivamente a los beneficiarios de manera adecuada, de manera pertinente, de manera importante, como decíamos antes, y puntual. Otro aspecto que tratará la auditoría de esclarecer, ¿no?, es si estamos encontrando o estamos aplicando durante el desarrollo del proyecto aspectos que lo mejoran, cuando durante la evaluación, como decíamos en la ocasión pasada, encontramos hándicaps y barreras que, pues, que de alguna forma atentan contra las garantías mínimas de poder hacer llegar los servicios y las actividades a los beneficiarios, ¿no? Y en tercer lugar, las auditorías de calidad en los proyectos van a permitir eh, justificar, gracias a esas evidencias que podemos encontrar, las acciones correctivas. Es decir, que van a permitir en tiempo real auditar las acciones y los servicios eh, donde esas acciones se desarrollan o para las que esas acciones se desarrollan, corrigiendo aquellos aspectos que se desvían de los propósitos, ¿no? Por tanto, esos procedimientos, esas pruebas, esas evidencias sobre esos procedimientos que ponemos en funcionamiento serían pruebas de calidad y, por tanto, la auditoría funcionaría para asegurar la calidad, ¿no? El tercer aspecto es el control de la calidad, es decir, el proceso por el que durante todo el desarrollo del proyecto se monitoriza, se sigue el desarrollo del proyecto y se registran los resultados provisionales en relación al desarrollo de las actividades, controlando que éstas realmente respondan a esos criterios de calidad inicialmente previstos, ¿no? Mm, El fin es, finalmente, valga la expresión, verificar el desempeño de las acciones y, finalmente, recomendar los cambios y los ajustes oportunos, bien en tiempo real, durante el propio desarrollo de las acciones, o bien a tiempo pasado, si lo que pretendemos hacer es un informe final, ¿no?, de evaluación del proyecto con carácter finalista, ¿no? Eh, Otros aspectos que pueden medir la calidad, aparte de estos tres grandes bloques, podrían ser si en el proyecto también consideramos si lo implementado mediante las actividades satisfizo, ¿no?, de alguna forma, las expectativas y las necesidades no solamente de los organizadores, sino también de los beneficiarios. Si fueron previstos adecuadamente los riesgos, las contingencias y las incidencias con carácter previo, porque el coste, ¿no?, la inversión en prevenirlos, ¿no?, es decir, el tiempo y el costo de prevenirlo, de prevenir errores, de prevenir contingencias, de prevenir incidencias, siempre es en general mucho menor que el coste de corregirlos cuando ya son detectados, ¿no?, en el propio desarrollo del proyecto, o por una inspección, o por una auditoría, ¿no? Siempre es mejor invertir algo en planificarlo y preverlo que invertir mucho más en no haberlo hecho y de alguna forma detectarlo y tenerlo que implementar, ¿no? Por tanto, otro aspecto de la calidad es la inversión en la previsión, ¿no? Eh, y luego también es otro aspecto interesante, importante también a considerar en cuestiones de calidad, es si la participación de todos los miembros contribuye a todo esto, o si por el contrario solo algunos se esfuerzan, los organizadores, no me refiero, en, en responsabilizarse de la gerencia de esta calidad, ¿no? Indudablemente siempre se dotará el proyecto de mayor calidad si todos reman en la misma dirección desde el punto de vista de la calidad y no solo algunos, ¿no? Por tanto, estos aspectos son eh, importantes. Pero hay un aspecto que ya les avanzaba y que tiene que ver con la calidad de los proyectos sociales.
Como les venía diciendo ahora, existen unas normas estandarizadas, que hemos estado hablando ahora de ellas, ¿no? Con una serie de procedimientos, requisitos, registros, documentos, como por ejemplo las normas ISO, ¿no? Pero quizá muchos autores defienden, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que la propia naturaleza de los proyectos sociales, de los proyectos educativos, es decir, de aquellos proyectos que no tratan tanto de la comercialización, de la creación y la comercialización de productos, sino de la gestión de servicios, sino la gestión a través de los servicios de las necesidades y de las problemáticas encontradas, es mucho más difícil, son mucho más difíciles este tipo de proyectos de aplicar esas medidas estandarizadas de control de la calidad. Por tanto, hay un gran grupo de autores especializados que hablan de otras fórmulas para poder desarrollar los criterios de calidad, ¿no? Para poder implementar en el proyecto esos criterios de calidad, ¿no? Eh, Como por ejemplo las declaraciones de principios, ¿no? Que realmente podrían ser, aún no siendo estándares, podríamos decir que realmente no son estándares, pero sí orientan esos principios, diríamos unos principios específicos que la propia organización genera, sí podría ser la guía que dota de calidad a las acciones que se desarrollan en la prestación de servicios. No es tan fácil, en mi opinión, no es tan fácil en proyectos de tipo social o educativo o psicosocial que tienen que ver con las relaciones entre las personas, que tienen que ver con la gestión de los problemas, con la gestión de las necesidades, en donde los fenómenos son tan complejos y tan cambiantes, no es fácil aplicar modelos estandarizados, diríamos enlatados, ¿no? Cuando este mundo en el que nos movemos es precisamente eso, complejo, cambiante, problemático, ¿no? Y por tanto, en ocasiones esos principios, ¿no?, que surgen de los sistemas de calidad estandarizados quizá no encajen, ¿no? Entonces, bueno, las declaraciones de principios son elementos, son principios, son aspectos, son criterios que dotan de calidad, si así lo requiere la propia organización, para gestionar mucho mejor las condiciones del proyecto, para conseguir alcanzar los objetivos y para hacerlo de forma que los beneficiarios realmente se vean beneficiados de las acciones que hemos puesto en marcha, ¿no? Otro de los aspectos que los autores se ponen de acuerdo, sobre todo los responsables de organizaciones sociales, ONGs, son lo que denominan modelos de excelencia, ¿no? Que los modelos de excelencia suponen otra forma de ofrecer criterios de calidad a un proyecto, en este caso social, estableciéndose también como una guía, yo diría, como una especie de, eso, pues precisamente de guía explicativa que garantiza pues, los fines desde una perspectiva de calidad, ¿no? Indudablemente los dos que acabo de nombrar, las declaraciones de principios y los modelos de excelencia, directamente relacionados con un proceso de reflexión serio y riguroso por parte de los organizadores para dotar de estos principios, ¿no?, o de estos criterios que doten de excelencia al proyecto que se está desarrollando, ¿no? Planificando, implementando y evaluando, como decíamos. Y luego otro tercero que también está muy en boga es el que se denomina certificación participativa, ¿no? De alguna forma supone una manera de controlar la calidad implicando, ¿no?, a los propios actores que participan del propio proceso, ¿no? Son ellos los que, en forma de red, interactuando unos con otros, de manera horizontal, ¿no?, eh, aseguran la calidad del servicio prestado estableciendo unos sellos, podríamos decir, ¿no?, o unas certificaciones, ¿no? Este tipo de gestión se hace mucho en el campo de lo agrícola, ¿no?, en donde se comercializa un producto, pero forma parte ese producto de un proceso, diríamos, muy secuenciado, muy milimetrado, que dota de calidad a ese producto final, ¿no?, y que por tanto le hace diferente y que quizá dotando de esa certificación participativa, es decir, todos en el proceso de ejecución de la gestión, ¿no?, y de la creación de ese producto participan siguiendo una serie de normas que dotan a ese producto de una gran calidad, ¿no? Bueno, serían tres opciones más que tendríamos para ubicar, ¿no?,
en nuestro pensamiento, ¿no? Yo diría, en nuestro pensar como equipo de trabajo a la hora de dotar de calidad a nuestro proyecto, ¿no? Bien, esto es en lo relacionado al primer tema que les aborda y en relación a tomar conciencia, ¿no? A instarnos a realizar las acciones de nuestros proyectos o a planificar nuestro proyecto y sus acciones, mejor dicho, con aspectos que le doten de calidad en mayor beneficio de los propios usuarios y beneficiarios participantes del proyecto, ¿no? Un segundo tema, les decía, habla como de tres, o creo que contiene tres aspectos que a mí me parecen esenciales a la hora de hablar de nuestros proyectos. Uno es la redacción de los informes, otro es el asunto relacionado con el plan de implementación, con la escritura del plan de implementación, y un tercer aspecto relacionado con la gestión de las reuniones, ¿no? La gestión de la interacción entre los implicados en un proyecto. En relación a las orientaciones generales para redactar los informes, bueno, hay muchísima información que dar aquí, ¿no? Pero bueno, yo lo he resumido en algunos aspectos que quizá les pueda ayudar para cuando lo tengan que hacer, ¿no? Em, s- en primer lugar, la redacción de los informes supone, de alguna forma, dotar a nuestro proyecto de un soporte escrito, de un soporte incluso escrito, pero acompañado, como dijimos en otras ocasiones, de lo audiovisual, que dé fe de lo que queda de las acciones realizadas, ¿no? Es decir, la redacción de los informes nos hablará fundamentalmente de las acciones realizadas para alcanzar los propósitos, ¿no? Y los fines que pretendíamos, que a su vez, si nos vamos hacia atrás, ¿no? Y hacemos memoria, a su vez lo que pretendían era atacar una serie de problemas que hayamos detectado en un árbol de problemas, ¿no? Que era el origen de todo. Por lo tanto, la redacción de los informes lo que busca es ser soporte que quede y que permanezca de las actividades realizadas en nuestro proyecto. Los informes no tienen por qué ser finales. Los informes pueden ser finales, pero también los informes pueden ser preliminares, ¿no? Es decir, pueden ser avances de cómo las acciones se están desarrollando en nuestro proyecto. Y por tanto, esos informes, como veremos, se fundamentan en una serie de resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos que quizá de una manera preliminar nos puedan dar una información inicial de cómo se están desarrollando las primeras actividades, ¿no? O los primeros momentos. A mí es importante hacer esto porque de alguna forma nos da un estado diagnóstico de cómo está ocurriendo el proyecto que estamos implementando. Como les decía, también pueden ser finales en relación a un examen exhaustivo de cada una de las actividades que se han puesto en marcha, cada una de las acciones, cada uno de los servicios y por ende observar si los resultados obtenidos a partir de la ubicación y de la utilización de instrumentos de medida nos permite contener en esos informes esos resultados que nos permitan dejar constancia de lo que ha ocurrido en esas acciones, ¿no? Como les decía, entre los aspectos más importantes a redactar o a considerar en la redacción de los informes son los resultados, ¿no? Porque al final serán los datos sobre los que de alguna forma nos basaremos para de alguna forma pues, validar las acciones realizadas. Como dijimos en ocasiones anteriores, en la sesión anterior sobre todo que hablamos de evaluación, el monitoreo y el seguimiento periódico de todas las actividades ayuda mejor a identificar los resultados o ayuda mejor más que identificarlos o además de identificarlos a comprenderlos, ¿no? A comprender a partir de los resultados lo que ha ocurrido a través de la puesta en marcha de esas actividades. Y por ende, efecto cadena, si se han alcanzado los fines y por efecto cadena si se ha alcanzado el propósito general del proyecto. Mm, Gracias a este monitoreo, podríamos decir, en el informe que podemos redactar, sí podemos hacer un ajuste, podríamos decir, un ajuste de cuentas o una justificación, podríamos también decir, de si el proyecto necesita o las acciones que se desarrollan mediante el proyecto necesitan de adoptar medidas distintas, si acaso los resultados nos dieran
valores, ¿no? O información de que no, las actividades no están resultando como se preveía, ¿no? Por tanto, esos datos, en esas informaciones preliminares, a partir de esos informes nos permitirían tener información fidedigna de que lo que ocurre se ajusta al objetivo o no. O si por el contrario tenemos que introducir medidas de ajuste para que las actividades vuelvan otra vez a orientarse en torno a los objetivos previstos en virtud de esos resultados, ¿no? Si tuviéramos que hacer, yo me pongo en situación, ¿no?, de gestor de proyectos, si tuviera que empezar a redactar informes, antes indudablemente pensaría, ¿no? Pensaría en aspectos que debo considerar, ¿no?, a la hora de abordar cómo escribir o qué escribir en mi informe. Seguramente estoy de acuerdo con todos los autores que hablan de este asunto, en que quizá lo mejor sea comenzar por una especie de punto de partida, ¿no? Pensar de dónde venimos, es decir, cuál es el origen de todo, ¿no? Y el origen de todo es establecer claramente en el informe, como punto de partida, la secuencia del propósito, los fines, las actividades y los estándares de evaluación que hemos considerado son el núcleo duro de mi proyecto. Si os fijáis, esos aspectos son los que inicialmente tenemos previstos en nuestro matriz de marco lógico, ¿no?, en nuestra matriz de marco lógico. Por tanto, ese sería el punto de partida. ¿Es realmente, podríamos preguntarnos, está alineado el propósito que yo sigo con los fines específicos que siguen a ese propósito o que complementan a ese propósito, las actividades previstas para su desarrollo o para alcanzarlos, los estándares de evaluación de esos objetivos, están alineados realmente con respecto a la problemática? Podría ser un punto de partida, ¿no? En segundo lugar, sería abordar ya directamente en la escritura el estado de desarrollo de nuestro proyecto y de las actividades que lo gestionan, ¿no? Presentar los desafíos, las barreras, los hándicaps que hemos estado encontrando y explicar de alguna forma si fueron superados o no y cómo lo hicieron, con qué medidas, ¿no?, se adoptaron para afrontarlos, y también establecer si persisten, ¿no?, o no persisten. Pero más allá de identificar las barreras, aquí el núcleo grueso estaría definido en el estado de desarrollo del informe por los resultados, ¿no? Aquí sí que tendríamos que ser fieles a, de manera objetiva y no subjetiva, establecer cuáles son los resultados a partir de- de las medidas que hemos desarrollado para poderlos obtener, ¿no? De forma que aquí, de alguna forma, vinculamos los problemas, los hándicaps que decíamos ahora, ¿no?, las barreras y los desafíos, a los resultados obtenidos, ¿no? La información presentada en este sentido, es decir, los datos, los problemas y los datos, los hándicaps y los datos, deben ser susceptibles de ser entendidos por todo tipo de lectores. Quiere decirse que la escritura tiene que ser lo suficientemente clara, independientemente de que sea densa o no, pero sí lo suficientemente clara como para dotar de una información fácil de comprender, ¿no?, y fácil de entender por todos. Otro de los aspectos en los que debemos pensar también para contener nuestro informe es si consideramos, ojalá lo hiciéramos, ¿no?, pero si consideramos por parte del equipo de organización contener las voces de los actores, no solamente de los propios gestores del proyecto, sino también de los beneficiarios, ¿no? Si consideramos que sus experiencias o su participación de alguna forma ha de ser recogida e incorporada, ¿no? La mayor parte de los autores se ponen de acuerdo, yo igual, en que estas perspectivas aportan a los informes elementos verídicos, ¿no? No es lo mismo, imagínense, aportar datos estadísticos a partir de una encuesta realizada a los organizadores de un proyecto o a algunos beneficiarios, que establecer datos, información de corte cualitativo en donde encontramos no solamente números, ¿no?, estadística, sino los porqués, los cómo, ¿no?, los de qué maneras, las voces de los protagonistas nos cuentan cómo ha sido el desarrollo de las actividades realizadas, ¿no? Por tanto, no está mal establecer esos elementos verídicos, ¿no? Después deberíamos pensar también, otro aspecto que me interesa contrastar con ustedes es la presentación del informe. ¿Cómo lo vamos a hacer?, ¿no? Imagínense que ya he pensado en los datos, les tengo recabados. ¿Cómo voy a presentar los datos? ¿Cómo voy a presentar el informe de manera
particular, ¿no? Pues bien, la forma de presentación de los informes es un dato muy importante, es muy relevante, ¿no? Los lectores, a quienes va dirigido finalmente el informe, han de encontrar con facilidad la información. Por tanto, aquí está previsto que utilicemos no solamente la redacción, es decir, la redacción literaria, podríamos llamarlo así, sino también pues, una estructura de escrito, ¿no? De esa redacción literaria, con títulos, con subtítulos, pero también con herramientas que puedan ayudar a comprender mejor la información y sobre todo los datos. Por ejemplo, cuadros, herramientas visuales, gráficos, eh, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? También sería interesante, hablaremos luego de ello, pensar de alguna forma en introducir el informe con un resumen ejecutivo, ¿no? Un resumen ejecutivo es como un abstract de un artículo. Los que estéis manejados en cuestiones de investigación, presentar un artículo es como presentar un pequeño informe, ¿no? O algo así, ¿no? Como, sí, sería más o menos una cosa similar, en donde el resumen sería una especie como de preámbulo, ¿no? En donde se cuenta de forma resumida casi todo el informe para que el lector de alguna manera tenga una idea inicial de lo que se va a encontrar. Por tanto, aquí no estaría mal utilizar este recurso para explicarle al lector inicialmente qué es lo que va a encontrarse, ¿no? Incluso alguien también comenta de la posibilidad de utilizar un índice si acaso la presentación de informes es largo, se presentan de manera larga, ¿no? Y extendida. Otro de los aspectos que creo que también tenemos que pensar en ellos a la hora de presentar los informes es eh, la forma de redacción, ¿no? Si ya digo que la manera de escribirlo ya no solamente es en el contenido, la verificación del contenido vinculado a los datos, ¿no? Sino la forma de explicarlo, fundamentalmente sencilla, clara, ¿no? Con datos y con explicaciones claras y concisas, porque a fin de cuentas no sabemos quiénes finalmente serán los lectores y seguramente si tenemos varios lectores de referencia en el momento de presentar los informes, seguramente esos lectores sean variados, sean distintos, ¿no? Pueden ser desde los usuarios con un nivel de formación X, ¿no? Distinto a los financiadores que quizá busquen una información mucho más intensa y que por lo tanto la información tiene que estar bien presentada, bien clarificada, bien escrita, bien ordenada, para que a todos les llegue con orden, ¿no? A la hora de incluir detalles, creo que es bueno que se vaya haciendo una previsión en función de quiénes van a ser finalmente los lectores y en función también de la extensión, ¿no? Del informe o de los informes. Y luego también es un aspecto interesante en el que creo que debemos pensar a la hora de redactar los informes o a la hora de pensar en redactarlos, es en el tiempo de presentación y la caducidad. La mayor parte de los autores se ponen de acuerdo en que informes con una validez de posterior a 3 meses desde su creación es posible que sean viejos ya, ¿no? Es posible que pierdan el efecto de temporalidad, ¿no? Por lo tanto, cada informe debe ser enviado y presentado a los interesados tan pronto sea concluido, para que no pierda esa, esa validez desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Para que no sea obsoleto, para que no esté caduco, ¿no? Y bueno, yo creo que ese aspecto es muy, muy interesante. Y ya les digo que 3 meses suele ser un tiempo ordinario, aunque tampoco se crean que hay mucho escrito al respecto, ¿no? Creo que es más el sentido común lo que prima aquí, en el sentido de que si yo presento un informe con unos datos, pues posiblemente 3 meses después de la presentación de esos datos ya no haya arreglo, ¿no? Si acaso quisiéramos utilizar el informe con carácter preliminar para poder establecer modificaciones o ajustes, ¿no? Pero bueno. De una forma ya más técnica, les he colocado en un cuadro como 6 aspectos que creo que tiene que contener ya formalmente un informe. Una vez que hemos pensado en este tipo de cuestiones, estructuralmente podríamos decir que son 6 apartados los que el informe, tanto si es preliminar como si es final, debe considerar. El primero de todos es el resumen ejecutivo, como les decía. Sería una especie de sinopsis, una especie de abstract, donde de manera muy resumida le demos al lector una idea inicial de todo lo que se va a encontrar. Por tanto, aquí tiene que aparecer
una información mínima de aspectos como la problemática de partida, el propósito que quiere y que pretende de nuestro proyecto atender esa problemática, los fines, las acciones y la implantación de esas acciones, los principales resultados, los más destacados, ¿no?, los más evidentes, y las conclusiones a las que se llegó tras la implementación. Eso de forma resumida. Pues no sé, depende de la extensión que nos pidan o depende de la extensión que nosotros queramos manejar. Pero en esencia, la idea es que el lector, cuando lea el informe, tenga un resumen de entrada en donde le aparezcan los principales datos del proceso realizado, junto con los principales resultados obtenidos y las conclusiones que adelantamos, ¿no? Indudablemente no tiene que ser pormenorizado, tiene que ser lo más básico y lo más esencial, pero sí lo justo y lo suficiente como para que el lector o los lectores ya sepan, antes de leerse el informe, qué es aquello que se van a encontrar. En un segundo apartado, después de este resumen ejecutivo, se recomienda utilizar un epígrafe llamado información general del proyecto, en donde incluimos eh, de forma más extendida la problemática sobre la que actúa o pretende actuar el proyecto, y así lo justifica, los actores involucrados, la organización, los financiadores, los beneficiarios, bueno, una especie como de, yo diría, contextualización, ¿no? En tercer lugar, hay un apartado clarísimo de objetivos que deberían ser los objetivos previstos en nuestro proyecto. Es decir, un recordatorio de qué es lo que pretendemos, qué es lo que inicialmente pretendíamos y qué es precisamente de aquello de lo que vamos a hablar a partir de los resultados obtenidos, ¿no? Esos objetivos son los que están presentes en la materia de marco lógico y, bueno, pues de alguna forma pretenden dotar de una información de partida sobre la finalidad que pretendemos, ¿no? Un cuarto aspecto serían los indicadores de evaluación que hemos previsto para esos objetivos, es decir, de qué forma en este informe partimos de que efectivamente tenemos unos objetivos, tenemos unos fines, pero también tenemos unos criterios para poder abordarlos, ¿no? Para poder verificar si se implantan, si se alcanzan o no. Finalmente, en un quinto aspecto, describiríamos el proceso de implementación del proyecto, es decir, describiríamos el procedimiento de puesta en marcha del propio proyecto y describiríamos también los resultados obtenidos, explicando si lo puesto en marcha inicialmente en relación a los resultados ha requerido ajustes o no les ha requerido, ¿no? O si de alguna forma, de manera descriptiva, podríamos decir, hay una relación entre lo realizado y lo obtenido. Finalmente, hay un sexto apartado que a mí me gusta más llamar de conclusión o de discusión y conclusión, pero que, bueno, algunos autores llaman de lecciones aprendidas, que tiene que ver más con esa capacidad que debemos tener de triangular la información a partir de los resultados y la consecución de los objetivos previstos, ¿no? Por tanto, aquí discutiríamos esos resultados, ¿no? Eh, haríamos una discusión o bien personal o bien compartida con otros miembros gestores del proyecto y también con los beneficiarios para intentar, a través de la voz de todos, dar verosimilitud, dar verdad, ¿no? Dar confiabilidad, como decíamos antes, a partir de los resultados obtenidos a la inicialmente previsión que hacíamos de alcanzar una serie de objetivos para afrontar una problemática, ¿no? Aquí es interesante, si queremos realizar un procedimiento compartido, ¿no?, de discusión y de conclusiones, pues establecer, por ejemplo, debates, ¿no?, establecer grupos de discusión con representantes de todos los implicados en el proyecto, entrevistas en profundidad, bueno, algunas herramientas para obtener datos de orden cualitativo que nos permitan comprender cómo los propios usuarios y los propios gestores del proyecto, a partir de los resultados obtenidos, lo ponen en cuestión, ¿no?, con los objetivos inicialmente previstos, ¿no? A partir de aquí, en las conclusiones, podríamos establecer líneas de actuación futuras, podríamos establecer los límites del propio proyecto, ¿no?, cuáles son las limitaciones. Bueno, podríamos abordarlo de muchas maneras, pero en esencia son estos 6 grandes bloques los aspectos que tienen que atravesar los informes sobre el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no?
En segundo lugar, además de la gestión de los informes, que como ya les decía, tienen ese carácter preliminar, ¿no? Y ese carácter final, independientemente de esa capacidad para hacer informes, está el propio plan de implementación, es decir, el propio plan de puesta en marcha de las acciones, ¿no? Eh, el plan de trabajo, el plan de implementación fundamentalmente es el plan de trabajo que se realiza durante la ejecución del proyecto, ¿no? Es decir, cómo ponemos en funcionamiento todas las actividades. Intentándolo explicar de una manera secuenciada quizás sea difícil, tal y como lo proponen muchos autores, quizás sea difícil de comprender en un marco temporal, porque no se trata de hacer primero los informes y después, ¿no? Parece, ¿no?, que primero hay que hacer una cosa y luego implementar el plan. Yo creo que es una cuestión como más en varias capas, ¿no? Más de una forma más integrada lo uno en lo otro, más de forma simultánea, ¿no? Es decir, mientras vamos implementando nuestro proyecto es posible elaborar un informe preliminar sobre cómo vamos desarrollando las actividades, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Pero bueno, en cualquier caso, el plan de implementación supone la capacidad que tenemos para poner en marcha de forma real, de forma, de forma de trabajo, ¿no? Podríamos decir, la ejecución del propio proyecto con todas sus actividades. En este plan se describen con detalle todas las actividades que se ponen en funcionamiento desde un punto de vista metodológico, ¿no?, acorde a los objetivos establecidos. Y también se ponen, acorde a esas actividades, los resultados esperados, ¿no? Mm, La información de dónde sacaríamos datos al respecto sería de la matriz del marco lógico, porque si os acordáis ahí colocábamos la relación que existe entre el plan de acción, los recursos, las actividades y las responsabilidades de los agentes implicados en relación a los resultados. Por lo tanto, de ese esquema podríamos aquí desarrollarlo, ¿no? Cómo puede ser de forma descriptiva esa implementación considerando esos aspectos. En este plan de implementación, los organizadores pueden hacer y pueden realizar todo tipo de actividades, ¿no? No solamente las actividades de ejecución del propio proyecto, sino que hay otras actividades con carácter general, como por ejemplo los viajes al campo que hacen los propios organizadores, no solamente para ejecutar el proyecto, sino también para observarlo, ¿no? Para tomar datos y tomar notas de cómo se desarrollan las actividades, para poder realizar efectivamente el seguimiento, para actividades para reuniones, ¿no?, de comisiones y comités de gestión del propio proyecto, para realizar actividades de comunicación, ¿no?, de información a los usuarios y a los beneficiarios. Por tanto, aquí los organizadores, como les decía, no solamente ponen en funcionamiento las actividades propias del plan con respecto a los resultados esperados acorde a los objetivos previstos, sino que hay otro tipo de actividades menos directamente implicadas con la ejecución del plan, pero indirectamente relacionadas con él, como les decía estos ejemplos. Y luego hay otro tipo de actividades para los organizadores de los proyectos que se llaman de cierre, ¿no?, de cierre de proyecto, como por ejemplo eh, la elaboración de los informes finales o de los informes preliminares, ¿no?, por ejemplo, o la realización de las actividades de evaluación del proyecto, o la elaboración de las hojas de registro para tomar datos, ¿no?, de las actividades cuando una vez se están realizando y están en proceso de finalización. Bueno, tres tipos de actividades generales, de ejecución o, diría yo, de cierre de proyecto, las que podrían formar parte del propio plan de implementación. No todos los gestores y organizadores del proyecto, ¿no?, los que van a participar activamente, tienen que desarrollar todas las actividades. Quizá algunos agentes del propio proyecto, actores implicados en su desarrollo, se relacionen directamente con las propias actividades de ejecución del proyecto, pero haya otros actores que realmente se relacionen solamente con la evaluación, con el seguimiento, con el monitoreo o con la gestión de los recursos, por ejemplo, ¿no? Las partes, si tuviéramos que redactar de nuevo, como les decía, si tuviéramos que redactar el plan de implementación, podríamos decir que hay como varias partes, ¿no?, varias acciones. La primera, hablar del contexto socioeconómico. No estaría mal que en ese plan de implementación consideráramos eh, cómo son los grupos sociales y cuáles son los aspectos socioeconómicos, especialmente en casos de vulnerabilidad, es decir, cuáles son sus principales recursos de subsistencia,
de qué viven, cuál es su dedicación, a qué se dedican, ¿no? En qué invierten el tiempo vital para vivir y sobrevivir, ¿no? El contexto medioambiental, si acaso el proyecto estuviera directamente relacionado con este asunto, con aspectos medioambientales, cuestiones relacionadas con el clima o cuestiones relacionadas con conflictos a partir del clima, ¿no? El clima podría ser una causa, o contextos de carácter político, si acaso hay aspectos que merecen ser destacados a este nivel. En cuarto lugar, directamente describiríamos el proyecto, indicando los objetivos, los resultados esperados, las actividades, descripción una a una, en qué consisten, qué hay que hacer, qué tienen que hacer los usuarios, ¿no? Cómo pueden ser mejoradas en caso de contingencias, de problemáticas, en caso de que ocurran cuestiones que podemos prever. ¿Cuál es la metodología del proyecto? Describirla. Describir cómo serían incorporados al proyecto los enfoques que vimos aquella vez, transversales de género, interculturalidad, medio ambiente. Es decir, hacer explícito de manera descriptiva cómo esto encaja en la implementación del proyecto y describir cómo los participantes intervienen en el proyecto, qué papel juegan, cómo son de activos, ¿no? O cómo son de pasivos a lo largo del proyecto. En un quinto lugar estableceríamos cuáles son aspectos relacionados con el equipo del proyecto, con los propios gestores, es decir, cuáles son los roles, las funciones, qué tipo de liderazgo asumen los miembros del proyecto, cuáles son sus aportaciones, si son equipo gestor o son equipo financiador, por tanto son roles distintos. Y establecer también de alguna forma en este apartado del equipo del proyecto cuáles son las acciones que como equipo de proyectos se desarrollan o se quieren desarrollar para durante la implementación mejorar las capacidades de actuación de los propios agentes implicados, ¿no? Por ejemplo, si existe durante el desarrollo del proyecto un paralelo plan de formación permanente, ¿no? Para los propios trabajadores o para los propios agentes implicados. Finalmente, hay otros tres aspectos que yo creo que deberíamos controlar y colocar aquí en el plan de implementación del proyecto son los riesgos, ¿no? Los supuestos, eh, en gran bloque, cuáles son las cuestiones de riesgo, ¿no? Importantes a las que nos podemos enfrentar y que tienen categoría con título, ¿no? De riesgo, podríamos decir. Cómo podemos gestionar el proceso de reflexión y aprendizaje a partir de la evaluación, es decir, cuáles son las estrategias que hacemos y cuáles son las acciones que ponemos en funcionamiento para reales, de forma cronológica, diría yo, para evaluar y seguir el propio desarrollo de las acciones a implementar. Y luego, el último aspecto es cómo vamos a desarrollar esos informes preliminares y finales. Es decir, qué tenemos pensado, qué tenemos previsto hacer para documentar el proceso, de qué forma, con qué instrumentos, ¿no? Eh, y cómo vamos a, de alguna forma, divulgarlos, ¿no? Cómo vamos a comunicarlos. Es decir, qué tenemos previsto al respecto, ¿no? Aquí entrarían los instrumentos de evaluación, de dónde obtener los datos, entrarían los informes preliminares y los informes finales, y entrarían también los aspectos relacionados con la divulgación, con la comunicación de esos resultados, es decir, ese tipo de eventos a los que se podría o se debería acudir para contar y para difundir qué se ha hecho, ¿no? A través de este proyecto. Por tanto, aquí tiene que estar también referenciado. Finalmente, en este bloque segundo estableceríamos cuál es la efectividad de las reuniones, cómo podemos generar reuniones efectivas, ¿no? Fundamentalmente, como les decía antes, si queremos establecer debates, ¿no? para desarrollar procesos de evaluación, procesos de discusión sobre los resultados, quizá los debates y las reuniones para desarrollar ese debate deberían ser bien organizadas y bien dirigidas, ¿no? Por ejemplo, algunas pautas para convocar reuniones de seguimiento del proyecto podrían ser, pues, bueno, pues un aspecto fundamental sería convocar con un tiempo de antelación, enviar una propuesta y una serie de temas con carácter previo para que puedan analizarlo y hablar de ello en la reunión, considerar en la invitación un tiempo para las propuestas de los asistentes y, si fuera necesario, enviar documentos adjuntos que les ayudaran a entender
cada uno de los temas previstos. Las reuniones podrían ser informativas, podrían ser de generación de ideas o de creatividad, ¿no? Para tomar algún tipo de decisión. Reuniones de coordinación, ¿no? Para intentar coordinar las actividades entre distintos agentes o para supervisar cómo está el estado de la cuestión de las actividades. Podrían ser, como hemos dicho ahora mismo, reuniones de discusión sobre los resultados, es decir, discutir a partir de los resultados y de los datos obtenidos, en virtud de los objetivos previstos, si se alcanzan, si se acercan, si nos acercamos o si se acerca el equipo a tratar con cierta calidad esos objetivos previstos. Y también reuniones para tomar decisiones, es decir, o bien de forma consensuada o bien de forma votada, ¿no? Si acaso no existiera el consenso. La duración de las reuniones no debería superar las 2 horas a partir de la mayor parte de los autores. Los moderadores de las reuniones deberían no ser siempre los mismos para dotar un poco más de frescura y sobre todo para que todos asuman el liderazgo de moderar y animar y dinamizar las reuniones, ¿no? Y luego las decisiones que se tomen en las reuniones fundamentalmente han de ser operativas y estratégicas, ¿no? Las operativas están directamente, serían decisiones que tomamos en consenso o a votación para resolver asuntos cotidianos, podríamos decir, del día a día, ¿no? Que permiten avanzar en la realización del proyecto. Y luego también decisiones estratégicas que afectan a los propios principios estructurales del propio proyecto, a sus propios principios fundamentales, ¿no? Y como les decía, la mejor opción para tomar este tipo de decisiones es el consenso, pero también existe, en caso de discrepancia, la fórmula de la votación, ¿no? Que también es una fórmula democrática que también funciona a la hora de tomar decisiones. Finalmente, en el tercer aspecto, el tercer tema que abordan o que se aborda y que a mí me interesa que ustedes controlen también, es cómo realizar o qué aspectos a considerar o tenemos que considerar para seguir, para evaluar, para de alguna forma monitorear o monitorizar los principales elementos de nuestro proyecto, ¿no? Em, Como ya avanzamos a modo de recordatorio, para implementar el plan de acción y poderlo seguir, ¿no? Para implementar las actividades, es decir, ponerlas efectivamente reales en la práctica y poderlas seguir, eh, es necesario seguir ese cronograma del que hablábamos inicialmente, ¿no? En la ejecución, es decir, adecuar a las acciones de las fechas debidas y el tiempo de duración establecido, ¿no? Para poder establecer un mínimo seguimiento de en un lugar determinado, unas acciones determinadas, con unas personas determinadas en virtud de unos objetivos determinados. También en virtud de un presupuesto determinado y también en virtud de unos indicadores sobre unos resultados esperados, ¿no? Por lo tanto, estas son las acciones que inicialmente tenemos que prever a la hora a la hora de pensar en la monitorización, en el seguimiento. Como se estableció inicialmente, les decía, es necesario tener claros cuáles son los objetivos que nos planteamos y si están siendo alcanzados o no. También si los indicadores de valoración de esos objetivos nos están dando la medida de la consecución de esos objetivos, o si por el contrario hay que ajustarlos. Si necesitamos disponer, además de los previstos, de otros instrumentos de recogida de información, absolutamente fiables, bien diseñados, bien aplicados. Si los miembros del equipo se encargan de qué tareas, evaluación, gestión de las actividades, intendencia, como les decíamos antes. Si los equipos de evaluación, aquellos personas responsables de los equipos de trabajo que se encarguen de la evaluación y del monitoreo, requieren del uso de instrumentos como los diarios de campo, como las hojas de registro, ¿no? Pues hay que proporcionárselos y establecerlos. Y establecer los momentos en los que es necesario hacer la evaluación, ¿no? Momentos diferentes de evaluación, momentos diferentes de medida de resultados para establecer un diagnóstico, como les decía a lo largo de las sesiones que llevamos teniendo, para establecer las medidas de ajuste en un tiempo real y no al final, ¿no? Por tanto, es necesario pensar en estos aspectos antes o durante el momento de implementar el seguimiento. Eh, la gestión de los datos, como uno de los principales aspectos que hemos ido viendo a lo largo
de esta sesión, es necesario recabar para considerar si nos acercamos o no a partir de las actividades realizadas a los objetivos previstos. Ortegón y compañía en 2005 establecieron, lo he considerado de ahí, establecieron cómo hacer esto, ¿no? Entonces, abordar los datos supone enfrentarse a la masa de datos como importante, ¿no? Es decir, si durante la implementación establezco instrumentos de medida de resultados a partir de las acciones realizadas y obtengo esa masa de datos, obtengo esa información, imagínense que entrevisto a beneficiarios del proyecto y esa información yo soy capaz de analizarla, pues esa masa de datos desordenada aquí la organizo, la ordeno, la secuencio, la reduzco para que comprenda qué ha ocurrido durante el desarrollo de las acciones. En un segundo lugar, interpreto a partir de ese orden de los datos, interpreto y concluyo de alguna forma, ¿no? A partir de esos datos, qué ha pasado. Y en tercer lugar, establezco a partir del análisis de la interpretación de esos datos, ¿no? En relación a los objetivos previstos, establezco unas recomendaciones, unas líneas a futuro, ¿no? Unas mejoras a considerar, ¿no? Por tanto, estos tres aspectos estarían en clave de analizar durante la implementación del proyecto mientras hago el seguimiento. ¿Cómo hacer, como establecen Ortegón y compañía, cómo hacer para partir de los datos para llegar a las recomendaciones, ¿no? Cuando hacemos el seguimiento del proyecto? Es decir, cómo pasar de me encuentro con los datos a llego de alguna forma a unas recomendaciones para continuar, ¿no? Pues fundamentalmente mm, tratando las recomendaciones de una manera determinada, según los autores, ¿no? Por ejemplo, reflexionando sobre un aspecto esencial, y es que las recomendaciones no pueden ser intuiciones, no pueden ser valoraciones personales, no pueden ser aseveraciones, eh, tienen que ser recomendaciones que se sustenten en los datos, que se sustenten en los resultados, es decir, que se sustenten en lo que ha ocurrido realmente en la acción. Por tanto, del dato voy a la recomendación porque el dato me da la clave para la recomendación. Cada recomendación debe ser tratada por sí sola y no de forma agrupada, no hacer bloques no hacer agrupaciones o bloques de recomendaciones, sino a partir de cada acción realizada, una recomendación. También es importante considerar en qué medida las recomendaciones tienen un costo económico, incluso diría yo, o no, ¿no? Porque en ocasiones la inacción, el no hacer nada, tiene un coste mayor y más riesgo que el costo que puede ocasionarme el hecho de, a partir de los datos, establecer unas recomendaciones. Imaginaos para ajustar el proyecto si tuviera que invertir un poco más económicamente, ¿no? Porque resulta que las actividades realizadas, las acciones realizadas o los servicios prestados en este estudio que estamos realizando, en este seguimiento y monitoreo, me encuentro datos que me dicen que no están acorde los objetivos y los resultados esperados. Por tanto, igual la recomendación que he de hacer a partir de los datos puede ser de invertir en contratación más de personal, invertir en mayores recursos materiales o espaciales, ¿no? Por tanto, en este caso quizá esta pequeña inversión, entre comillas pequeña, seguramente sea una inversión menor que no hacer nada y que luego los riesgos, ¿no? o los resultados sean mucho peor de lo que nos pensábamos y tenga un coste mayor, ¿no? También es importante tomar decisiones ajustadas, ¿no? En relación a la recomendación a realizar, ¿no? Es decir, si merece la pena recomendar algo para cambiar una acción de dirección o si por el contrario no merece la pena. Y luego fundamentalmente esas recomendaciones que sean breves, claras, sencillas y sobre todo aplicativas, ¿no? Que tengan un carácter técnico, ¿no? Que realmente ayuden a volver de alguna forma a que las actividades cuando se vuelvan a poner en funcionamiento realmente ayuden a desarrollar los objetivos previstos. ¿Cuáles son las dificultades que encontramos, las barreras para desarrollar un buen monitoreo, un buen seguimiento, una buena evaluación de la implementación del proyecto? Pues
un mal diseño del marco lógico, ¿no? Un, un diseño que tiene defectos o un diseño que está mal realizado o que de alguna forma falla en cuestiones como por ejemplo los fines o en cuestiones como por ejemplo la relación que hay entre los indicadores de evaluación y los propios fines y el propio propósito. Imaginaos que no hay adecuación de unas cosas con las otras, por lo tanto de unos elementos con los otros, por lo tanto la metodología del marco lógico, la matriz del marco lógico queda eh, realmente tocada como para poder hacer una evaluación al respecto, ¿no? La falta de recursos, la limitación de recursos es otro aspecto que impide en ocasiones el seguimiento. La no escucha de las recomendaciones ni de los resultados, ¿no? Ni una cosa ni otra. Tampoco ayuda a desarrollar una buena evaluación sobre la acción realizada. La subjetividad en la gestión de los datos, es decir, el no tratar de una forma empírica los datos recolectados de una forma objetiva y sustituirlos por meras intuiciones, como decíamos, o por meros planteamientos personales, ¿no? Y luego falta de calidad en la presentación de la información, ¿no? También podría ser otro hándicap que impiden que la evaluación y el seguimiento y el monitoreo del proyecto tengan realmente validez, ¿no? Y confiabilidad. Las ventajas de la evaluación, del seguimiento y el monitoreo del proyecto son fundamentalmente la retroalimentación, es decir, que hacer una evaluación de manera continuada de proceso nos permite establecer retroalimentaciones entre todos los agentes implicados. Es decir, de alguna forma la retroalimentación es debatir, ¿no? Debatir si todo va a buen puerto o no, si todo va orientado acorde a los objetivos y los resultados esperados o no. Por tanto, evaluar con carácter de proceso nos permite obtener información que retroalimenta nuestra propia información, ¿no? Otra de las ventajas es que aseguramos la eficacia, la eficiencia y la calidad de los resultados esperados del proyecto. Y luego, otra de las grandes ventajas, en mi opinión, es que el retrato que hacemos del proyecto es un retrato exactamente de lo que ha ocurrido, del propio fenómeno, de lo que se ha ejecutado, ¿no? Y que por tanto nos va a permitir en tiempo real hacer cambios y seguramente después, ya a título final, establecer documentos solventes como para poder comunicarlo, divulgarlo o ajustarlo, ¿no? En todo caso. Por tanto, son más ventajas que inconvenientes. Finalmente hay como algunas etapas, ¿no? que vuestro manual establece para poder realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto a partir de un manual de Cruz Roja en 2011 que me parecen 6 etapas interesantes, ¿no? A considerar. La primera, identificar el objeto y el alcance del sistema y el seguimiento de evaluación. La segunda, planificar cómo recogemos los datos y cómo gestionamos los datos, es decir, cómo los analizamos, ¿no? Planificar a partir del análisis de los datos cómo les presentamos. Planificar también, en un cuarto lugar, la difusión y el uso de los datos, que son la información de la realización del proyecto. En quinto lugar, cómo planificar el fortalecimiento de los recursos a partir de los datos recabados, sobre todo los humanos y sobre todo los materiales e infraestructuras. Y finalmente, cómo de alguna forma mm, preparar o reajustar el presupuesto a partir de la evaluación, ¿no? Cómo desglosar de nuevo el presupuesto a partir de lo que estamos realizando, porque esta evaluación de proceso nos va a permitir establecer también un estudio de cómo estamos invirtiendo los recursos económicos. Por lo tanto, aquí habría un sexto aspecto que nos permitiría valorar y preparar y conocer cómo está el estado de la cuestión del presupuesto. Vale. Finalmente, en relación a los actores implicados en el proyecto, nos habla de cómo hacer la evaluación y el seguimiento a los propios actores y nos habla fundamentalmente de dos acciones de evaluación. Una, la autoevaluación de los propios gestores, es decir, cómo nosotros mismos podemos establecer criterios técnicos sin caer en la subjetividad para reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que hemos generado, ¿no? Aquí tendríamos que ubicar la necesidad de utilizar instrumentos
de recogida de información que tuvieran cierta verosimilitud para vencer la subjetividad, ¿no? Pero bueno, podríamos establecer algún instrumento de autoevaluación al respecto. Por ejemplo, la creación de autoinformes, ¿no? Donde se recoja la información de los diarios de, de campo, podría ser un elemento de autoevaluación. Y luego también la evaluación externa a partir de sujetos o bien ajenos a la propia organización, en forma de auditorías también, o bien miembros de la propia organización que fueron observadores del proceso, que no intervinieron en la ejecución de las actividades, pero que sí intervinieron observando lo que ocurría y registrando información, ¿no? Por tanto, esta evaluación externa también nos podría servir para obtener información sobre lo ocurrido. Pero para terminar, independientemente, yo diría que del tipo de evaluación realizada, independientemente de la fórmula escogida para realizar la evaluación de los actores, lo realmente importante es que a la hora de establecer, de realizar las acciones y a la hora de evaluarlas, es decir, a la hora de valorar lo que se ha hecho, lo realmente importante entre los actores es que exista retroalimentación. Es decir, es que entre ellos exista comunicación, que exista debate, que exista diálogo, ¿no? Es decir, que lo que se escoja tenga un carácter dialógico, para de alguna forma ser más consciente de las limitaciones, ser más consciente de los éxitos y de alguna forma tomar conciencia de reparación, ¿no? De las cuestiones que puedan ser reparadas, reinventadas o reajustadas, ¿no? Vale, con estos tres temas, la actividad que les proponen, para ir terminando ya con esta sesión, no es difícil, me parece que es una actividad sencilla, pero creo que le requiere lectura y le requiere reflexión. Tienen tiempo de sobra para poderla realizar. Y la actividad la pueden realizar también en grupo, como hemos venido haciendo a lo largo de estos días. En primer lugar, la actividad les propone tomar como punto de partida un proyecto ya formulado. Bien un proyecto que ustedes se encuentren en alguna teoría, bien algún proyecto que ustedes ya hayan realizado en alguna otra materia cursada, bien algún proyecto que proceda de su propio trabajo y puedan compartir con sus compañeros. Quiere decirse que el punto de partida es un proyecto formulado y realizado. En segundo lugar, ya lo que le piden realmente es la realización a partir de ese proyecto de un resumen ejecutivo. Es decir, como ese proyecto ya está realizado, ya está planificado, diseñado, listo para poder desarrollar, pues la siguiente acción que nos piden es realizar un resumen ejecutivo. Recuerden que el resumen ejecutivo es el abstract del artículo del que yo les hablaba, donde tenemos que contener una especie como de primer acercamiento al lector de lo que se va a encontrar en ese proyecto. Problemática, objetivos, acciones, procedimientos para la puesta en marcha de esas acciones, acciones de evaluación. Bueno, lean y encuentran esa información. Y después tienen que redactar un plan de implementación con los 5 aspectos identificables, ¿no? Dado que ese proyecto ya está formulado, es lógico pensar que ustedes se pongan de acuerdo entre ustedes como para poderlo supuestamente, virtualmente, ponerlo en funcionamiento. Ese sería el plan de implementación, en este caso sería supuesto, ¿no? Y aquí tienen que aparecer 5 partes identificables, 5 aspectos identificables. El primero, como les decía antes, el contexto socioeconómico, medioambiental y político, el procedente de los 3 o los 3. Después la descripción del propio proyecto con cada uno de los aspectos que hemos abordado. Los riesgos y los supuestos que es necesario considerar, esos grandes bloques de riesgos a atender, ¿no? Después, cómo gestionar la evaluación y el aprendizaje a partir de esa evaluación. Y después, cómo planificar o cómo prever o cómo implementar, mejor dicho, la comunicación y los documentos para registrar la información. Este documento que van a generar les dice su plataforma que no puede ocupar más de 17 páginas como máximo, pero tampoco como mínimo menos de 10, o sea que la cosa está entre 10 y 17. Y luego me interesa mucho recalcar de nuevo las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, como ya les he explicado a algunos de ustedes en el feedback que les he pasado en relación a actividades pasadas,
tiene que estar presente en el cuerpo del propio texto, es decir, a lo largo de todo el documento. Procuren utilizar autores que ya hemos visto, ¿no? Y que hemos estado mencionando constantemente, pero esos autores han de estar de una forma determinada en el cuerpo del texto, pero también después en la bibliografía de otra manera determinada. Entonces consulten las normativas que les dejé, la normativa APA, ese resumen de la Javeriana que ustedes tienen colgados en la plataforma, y aplíquenlo, ¿vale? Aplíquenlo para que en este caso no puntuemos negativamente las referencias bibliográficas. Yo creo que ahora ya sí tienen más información al respecto y yo creo que ahora sí pueden hacer este trabajo de referencias de una forma mucho más sentida y sobre todo mucho más solvente. Porque ya saben que las referencias bibliográficas es un elemento que puntúa en negativo en caso de que se tenga mal desarrollado. Por tanto, estos dos aspectos, resumen ejecutivo y plan de implementación a partir de un proyecto que encuentren ya formulado, sería la tarea de evaluación número 3. ¿Vale? Creo que es relativamente sencilla y creo que tienen tiempo para desarrollarla en grupo. Bien, no sé si quieren ahora comentar ustedes alguna cosa o quieren alguna duda en relación a este tema, a este asunto del que hemos tratado esta noche. Pues bueno, les ruego que si tienen a bien me comenten pues para poder dar de alguna forma respuesta en la medida de mis posibilidades o pensar sobre ello y escribirles, que es lo que he hecho con algunos de ustedes cuando me han preguntado cosas de cierta complejidad y he requerido tiempo pues, para pensar en profundidad sobre ello y darles información. Entonces no sé si alguien quiere comentar algo o es el tiempo ahora de plantearlo. Si no, ya les digo que ustedes tienen la plataforma, los foros, el foro concretamente, y también tienen el correo electrónico para poder utilizar. Entonces no se preocupen porque yo estaré atento a todo. Pero bueno, si necesitan algo, este es el momento de plantearlo. Vale, parece ser que no hay nadie que tenga nada que comentar. Entiendo que todo lo que he comentado está relativamente claro. A falta de lectura, ojalá sea así. Está todo claro entonces, nadie tiene ninguna cuestión que comentar. Les reitero de nuevo que si quieren, pues de alguna forma me contacten a través de la plataforma o a través del correo electrónico y me expresen con absoluta libertad y yo estaré encantado en la medida de mis posibilidades y de la manera más inmediata posible ayudarles. Entonces, si les parece y no tienen nada más que comentar, pues les dejo para que continúen trabajando en esta última actividad que ya les queda para terminar. En relación a la siguiente, a la anterior, a la número 2, aún estoy esperando a que envíen, solamente han enviado la actividad 2 personas, estoy esperando un poquito más para que la envíe el resto e iré corrigiendo y enviando. A modo de feedback, decirles que las tareas que están ustedes realizando están bastante bien. Hay algunas cuestiones, como es lógico, que son mejorables, pero por regla general ustedes están comprendiendo bastante bien y están siendo eficientes. O sea que les doy la enhorabuena sinceramente y deseo que sigan así y que sigamos encontrándonos desde esta sintonía, ¿no? del trabajo bien hecho. Bien, si no tienen nada más que comentar, pues estoy a su disposición, ya saben por qué medios, y les deseo que pasen una buena noche, una buena tarde, una buena noche y un feliz fin de semana. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Un saludo para todos.